Dios les bendiga a toditos. ¿Cómo están toditos hoy? Espero que hayan tenido un lindo día. Yo pasé un día tranquilo, aquí en la casa, tranquilita. Y ahora quiero, antes de irme a la camita, porque mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? Tenemos que congregarnos. Y quiero compartir, estoy en el capítulo 7 de Romanos capítulo 7. Voy a leer los primeros 6 versículos y después comparto con ustedes el comentario bíblico. Padre, gracias por tu grande amor y tu misericordia. Gracias por todas tus bendiciones en el día de hoy, Señor. Por favor, Señor, ilumíname en esta hora. Gracias te doy por darme el honor de llevar tu palabra a través de estos medios de comunicaciones, Señor. Que me toque de una manera especial. Que nos toque de una manera especial, Señor. Que las almas se salven, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que estamos en el Romanos capítulo 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, aleluya, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Aleluya. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mientras un hombre sigue bajo la ley como un pacto y busca la justificación por su propia obediencia, continúa el esclavo del pecado en alguna forma. Nada más que el Espíritu de vida en Cristo Jesús puede hacer que cualquier pecador librado de la ley del pecado y de la muerte. Los creyentes son librados de ese poder de la ley que condena por los pecados cometidos por ellos, y ellos se entregan a partir de que el poder de la ley que despierta y provoca el pecado que mora en ellos. Entender esto no de la ley como regla, sino como un pacto de obras. En la profesión y el privilegio estamos bajo un pacto de gracia y no en virtud de un pacto de obras. Bajo el Evangelio de Cristo, que no están bajo la ley de Moisés, la diferencia se habla de la virtud de la similitud o la figura de estar casada con un nuevo marido. El segundo matrimonio es a Cristo. Por la muerte somos liberados de la obligación de la ley como un pacto, como la esposa es de los votos de ella a su marido. En nuestra fe poderosa y efectivamente estamos muertos a la ley y no tienen más que ver con lo que el siervo muerto que se libera de su maestro tiene que ver, aleluya, con el yugo de su amo. El día de nuestra fe es el día de su unión con el Señor Jesús.
Entramos en una vida de dependencia de Él. Aleluya. Y el deber de Él. Las buenas obras son de la unión con Cristo. Como la fecundidad de la vid es el producto de su uniéndose a sus raíces. No hay fruto para Dios hasta que estamos unidos a Cristo. La ley y los mayores esfuerzos de un acuerdo con la ley, aún en la carne, bajo el poder de los principios corruptos, no pueden establecer el derecho del corazón en relación con el amor de Dios. Superar los deseos mundanos o dar la verdad y la sinceridad en el interior, partes o cualquier cosa que viene por las influencias santificadoras especiales del Espíritu Santo. Nada más que una obediencia formal a la carta hacia el exterior de cualquier precepto se puede realizar por nosotros sin la renovación nueva, creación de la gracia del nuevo pacto. Aleluya. Versículos 7 al 13. El pecado que mora en mí. Dice la palabra de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aleluya. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerto para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse, aleluya, pecado, produjo en mí, aleluya, la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice el comentario bíblico, no hay manera de llegar a ese conocimiento del pecado, que es necesario el arrepentimiento y por lo tanto a la paz y el perdón, pero al tratar de nuestros corazones y vidas por la ley. En su propio caso, el apóstol no habría conocido el pecado de sus pensamientos, motivos y acciones, sino por la ley. Es norma perfecta, demostró lo equivocado de su corazón y su vida estaban demostrando sus pecados sean más numerosos que los que habían sido de pensamiento, pero no contiene ninguna disposición de la misericordia o la gracia para su alivio. Él es ignorante de la naturaleza humana y la imaginación de su corazón, que no percibe en sí mismo una buena disposición a la fantasía, no es algo deseable en lo que está fuera de su alcance. Podemos percibir esto en nuestros hijos, aunque el amor propio nos hace ciegos a ella en nosotros mismos. El más humilde y espiritual a cualquier cristiano, tanto más clara tendrá que percibir que el apóstol describe el verdadero creyente desde sus primeras convicciones de pecado a su mayor avance en la gracia durante el presente estado imperfecto. Saint Paul fue una vez un fariseo, ignorantes de la espiritualidad de la ley, que tenía un poco de corrección de carácter. Sin saber su depravación,
hacia adentro. Cuando el mandamiento llegó a su conciencia por las convicciones del Espíritu Santo y vio lo que exigió, encontró su lugar pecaminoso, mente en contra de ella. Se sentía a la vez el mal del pecado, su propia condición de pecado, que él era incapaz de cumplir con la ley y era como un criminal cuando condenado. Pero aunque el principio del mal en el corazón humano produce movimientos pecaminosos, y cuanto más tomando ocasión del mandamiento. Sin embargo, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aleluya. No es favorable para el pecado que persigue en el corazón y descubre y reprueba en los movimientos hacia el interior de los mismos. Nada es tan bueno, pero una naturaleza corrupta y viciosa pervertirá ella. El mismo calor que ablanda la cera endurece el barro. Los alimentos o los medicamentos, cuando se toma mal, pueden causar la muerte, aunque su naturaleza es nutrir o para sanar. La ley puede causar la muerte a través de la depravación del hombre, sino el pecado es el veneno que trae la muerte. No es la ley, sino el pecado, descubierto por la ley, se hizo la muerte del apóstol. La naturaleza ruinosa del pecado y la maldad del corazón humano se muestra aquí con claridad. El pecado es muerte, el pecado trae muerte. El pecado trae muerte espiritual y también trae muerte física. Aleluya. Ahora estoy en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 17, y dice la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, aleluya, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, aleluya, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, aleluya. Y si lo que yo quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El querer hacer el bien está en nosotros. Esto está interesante, voy a leer eso otra vez. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley es espiritual, la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque el pecado mora en nosotros. Aunque nosotros queremos hacer las cosas buenas, muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya el pecado mora en nosotros. Y si, perdón, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aleluya. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso es el pecado. Aunque a veces queremos hacer cosas buenas, el pecado que mora en nosotros es el que nos lleva a hacer cosas que muchas veces no queremos hacer. Bendito sea el santo nombre de Jehová. Aleluya. Y dice el comentario bíblico: en comparación con las reglas sagradas de conducta en la ley de Dios, el apóstol se encontró muy lejos de la perfección, que parecía ser carnal, como un hombre que se vende en contra de su voluntad a un maestro odiado, del que no puede erigirse en libertad. Un verdadero cristiano involuntariamente sirve a este odiado maestro, aún no puede sacudirse de la cadena mortificante, hasta que su amigo poderoso y misericordioso anterior lo rescata. El mal que queda de su corazón es un impedimento real y humillante, aleluya, a su servicio, a Dios ya los ángeles
hacen y los espíritus de los justos hechos perfectos. Este lenguaje fuerte fue el resultado de un gran avance de Saint Paul en la santidad y la profundidad de su autohumillación y odio al pecado. Si no entendemos este idioma es porque estamos tan por debajo de él en la santidad, el conocimiento de la espiritualidad de la ley de Dios y de la maldad de nuestros corazones y el odio del mal moral. Y muchos creyentes han adoptado el lenguaje del apóstol, que muestra que es adecuado a sus profundos sentimientos que aborrecimiento del pecado y la autohumillación. El apóstol se agranda en el conflicto que mantiene al día con el resto de su depravación originales. Fue llevado con frecuencia en los ánimos, palabras o acciones que no estaba de acuerdo o permiten en su renovada juicio y afectos. Al distinguir su verdadero yo, su parte espiritual desde el auto o la carne, en la que el pecado moraba y mediante la observación de que las malas acciones se llevaron a cabo no por él, sino por el pecado que mora en él. El apóstol no significa que los hombres no son responsables por sus pecados, pero él enseña la maldad de sus pecados, mostrando que todos se hacen en contra de la razón y la conciencia. Sin vivienda en un hombre no prueba su decisión, o que tenga dominio sobre él. Si un hombre vive en una ciudad o en un país, aleluya, todavía es posible que no gobierna allí. Y los versículos 18 al 22. Aleluya. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. La carne pecaminosa. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aleluya. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El más puro y santo el corazón tendrá la sensación más rápida en cuanto al pecado que permanece en ella. El creyente ve más de la belleza de la santidad y la excelencia de la ley. Sus deseos fervientes para obedecer aumentan a medida que crece en la gracia. Pero todo lo bueno en él que su voluntad es totalmente doblada, que no lo hace. Pecado alguna vez que salte en él a través de la corrupción restante, no raramente hace lo malo, aunque en contra de la firme determinación de su voluntad. Los movimientos de pecado dentro entristecieron al apóstol. Si por el esfuerzo de la carne es contra el espíritu, se entendía que no podía hacer o llevar a cabo según el espíritu sugiere, también por la oposición eficaz del espíritu no podía hacer lo que la carne le impulsó a hacer. Qué diferente este caso de la de aquellos que se hacen fáciles con respecto a los movimientos interiores de la carne, los que le empuja hacia el mal, que en contra de la luz y la advertencia de conciencia vamos, ni siquiera en la práctica hacia el exterior para hacer el mal, y por lo tanto, con previsión, sigue en el camino de la perdición, porque así como el creyente está bajo la gracia y su voluntad es que el camino de la santidad se deleita con sinceridad en la ley de Dios y en la santidad que exige de acuerdo con su hombre interior, ese nuevo hombre en él, lo que creado según Dios en la santidad
de la verdad. Y los versículos 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué interesante está eso. Cuando tengan un chance, le hacen Romanos 7, del 14 al 25. Está muy interesante eso. Este pasaje no representa al apóstol como uno que caminaba a la carne, sino como uno que tenía mucho en el fondo no caminar así. Y sí hay quienes abusan de este pasaje, como también las otras escrituras, para su propia destrucción. Los cristianos todavía serios encuentran motivos para bendecir a Dios por haber así lo disponga su apoyo y consuelo. No somos por el abuso de cómo están cegados por sus propias pasiones a encontrar defectos en la escritura o cualquier interpretación justa y bien justificado de la misma. Y ningún hombre que no se dedica a este conflicto se puede entender claramente el significado de estas palabras o juzgar correctamente con respecto a este doloroso conflicto, lo que llevó al apóstol para lamentar a sí mismo como un hombre miserable, limitada a lo que él aborrecía. No podía entregarse, y esto lo hizo gracias al más fervientemente a Dios por el camino de la salvación revelado a través de Jesucristo, el cual le prometió que al final la liberación de este enemigo. Así entonces, dice él, yo mismo con mi mente, mi juicio prevalece, afectos y propósitos, como un hombre regenerado por la gracia divina, servir y obedecer la ley de Dios. Pero con la carne, la naturaleza carnal, los restos de la depravación que sirven a la ley del pecado, que las guerras contra la ley de mi mente, no sirve que para vivir en ella, o que le permita, pero como no puede liberarse de ella, incluso en su mejor estado, y la necesidad de buscar ayuda y liberación de sí mismo. Es evidente que le agradece a Dios por Cristo como nuestro libertador, como nuestra expiación y justicia en sí mismo, y no por ninguna santidad forjado en nosotros. Él sabía de tal salvación y repudió cualquier título a la misma. Él estaba dispuesto a actuar en todos los puntos agradables a la ley en su mente y la conciencia, pero se vio obstaculizada por el pecado que mora en nosotros y nunca alcanza la perfección. La ley exige. ¿Cuál puede ser la liberación de un hombre siempre pecaminoso, pero la gracia gratuita de Dios como se ofrece en Cristo Jesús? El poder de la gracia divina y del Espíritu Santo podrían acabar con el pecado de nuestros corazones incluso en esta vida, si la sabiduría divina no había pensado en otra forma conveniente. Pero se sufre que los cristianos podrían constantemente sentir y comprender a fondo el estado miserable de que la gracia divina que salva puedan ser guardados de la confianza en sí mismos y puede nunca contener todo su consuelo y la esperanza de la gracia rica y libre de Dios en Cristo. Esto es palabra de Dios, alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, cuídanos, protégenos, Señor. Guárdanos, Dios mío, mientras dormimos. Bendice cada hogar, Señor, en esta hora, cada familia. Derrama de tu gloria, Padre.
de tu Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada carne, crea conciencia, Señor. Hay tanta necesidad, Dios mío, Padre. ¿Cuántas almas se pierden? Jehová Dios fortalezca a su pueblo, santifique a su pueblo, aleluya. Nos bendiga, nos ayude a seguir adelante, por más dura que sea la prueba, y llevar su palabra a las almas que se pierden. Amigo y amiga que me escuchas, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, hazlo hoy, no te vas a arrepentir. Es lo mejor que vas a poder hacer para tu vida y para los tuyos. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Muchas veces lo vemos difícil. Podemos estar orando por un ser querido, hasta por un hijo, un nieto, por años y años y años. Y a veces hasta la persona se va, se muere y no ve los frutos. Pero ¿sabe qué? Esa semilla está ahí. Aunque no veamos los frutos, esa semilla está ahí. Y esa semilla va a crecer. Aleluya. Sí, Señor. Yo declaro bendiciones sobre cada uno de mis hijos, mis hijas, mis nietos, mi nieta. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Cuídanos, protégenos. Bajo la sombra de tus alas, Señor, guárdanos tú, Dios mío, de las caras del diablo y todas sus mentiras, Señor. Que tus ángeles guarden acampen a nuestros alrededores para cuidarnos y protegernos de toda maldad, Señor Dios Todopoderoso. Líbranos, Señor, del poder enemigo y su ejército. En el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ilumínanos. Aleluya, 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 Padre, gracias. Bendice cada vida en esta hora, Señor, tócalos de una manera especial, Señor. Derrama de tu gloria, de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que bendiciones, buenas noches, que descansen. Amén. Y para adelante para el cielo con Cristo y sin miedo. Hermana Ana, sierva del Altísimo. Compartan, compartan, compartan para la gloria de Dios. Amén. Bendiciones. Vayan a YouTube, escriban Ana, espacio, Tender Touch. TenderTouch. Ana Tender Touch. Y suscríbanse en mi canal de YouTube. Compartan para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bye.